Muy bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre las cartas de San Pablo que son personales. Esto quiere decir que fueron dirigidas a una persona explícita. Las otras cartas que vimos, Efesios, Romanos, estaban dirigidas a comunidades. Estas están dirigidas específicamente a personas con un rol en la comunidad. Y vamos a hablar de tres. Empecemos por la carta a Filemón. ¿Quién era Filemón? ¿A quién va dirigida esta carta? Era un rico propietario de Colosas, a quien San Pablo lo había convertido a la fe. Y una vez convertido, una vez hecho cristiano, su casa servía como una pequeña iglesia local. Recordemos que las primeras comunidades se reunían y celebraban juntos asamblea en casas. Entonces Pablo, agradecido por eso, le llama a Filemón su colaborador y le trata en esta carta con mucho cariño y mucha delicadeza. Esta carta es una de las más breves. Tiene 25 versículos. Les invito a que acabado este curso podamos leer esta cartita. Son aproximadamente 3 minutitos de lectura. En 3 minutos aproximadamente puedes terminar esta bellísima carta escrita con mucho cariño y más aún con la explicación que vamos a dar. Así que acabado el curso te invito a leerla. ¿De qué trata? Resulta que Filemón, como decíamos que era un rico propietario, tenía esclavos. Uno de ellos se llamaba Onésimo y había escapado de su casa. No sabemos por qué. Una posibilidad es que posiblemente podía haber hurtado algo, pero no sabemos a ciencia exacta, ¿no? Ahora, por temor al castigo, este esclavo va y contacta a San Pablo. Posiblemente lo conoció en una de las visitas que Pablo podía haber hecho a Filemón. Entonces va donde Pablo, este esclavo, y en el camino, que se pone también a servirle a Pablo, a acompañarlo, Onésimo, el esclavo, conoce el Evangelio y se hace cristiano. Pablo es acompañado y ayudado por Onésimo, pero en el camino Pablo piensa que lo mejor es que Onésimo vuelva a donde Filemón, porque ahora que él es cristiano, ambos son hermanos en el Señor, los une la fe. Entonces cambia la relación entre esclavo y amo. Pero había un problema, porque un esclavo en esta época, si escapaba de su amo, iba a ser castigado y en muchos casos también la condena era la muerte. Entonces, claro, Onésimo tiene miedo y por eso Pablo escribe esta carta personalmente a él para recomendarle y hablarle de este asunto delicado. Le escribe Pablo y le dice que Filemón está llamado a recibirlo de nuevo en su casa. Y ya no como esclavo, sino como hermano amado, tanto en la carne como en el Señor. En la misma carta San Pablo va a decirle, trátale como me tratarías a mí, que te quiero tanto. Este escrito es bastante breve, es una obra maestra, llena de exquisita sensibilidad y de fino amor, fina caridad. El tono del apóstol, más que mandato, porque recordemos que San Pablo tenía gran autoridad en todas las comunidades cristianas y podía haberle dicho, te lo ordeno, Filemón. Pero en vez de eso, hace una súplica humilde y le dice, hazlo por este anciano apóstol, hazlo por este prisionero, porque esta carta está escrita desde la cautividad. Pablo está preso. Y él hace esta carta con mucho cariño y le pide con esta humildad, aunque él tenía la autoridad para exigirle a Filemón. Aunque esta carta es eminentemente familiar, contiene también una doctrina bastante importante, porque es la carta magna de la libertad cristiana. Queridos hermanos, les invito a leer esta cartita porque es hermosa, con mucho cariño, con mucho sentimiento de Pablo, y sabemos que Filemón ha acogido con ese cariño también a Onésimo. Pasamos a las dos cartas personales que nos quedan, la carta a Timoteo y la carta a Tito. Estas dos cartas se las conoce como cartas pastorales. ¿Por qué pastorales? Porque buscan dar consejos de cómo estos líderes
de las comunidades, Timoteo y Tito, tienen que acompañar a las comunidades. Muy interesante, hermanos, estas cartas también dirigidas a nosotros, cuando nos toca el rol, tal vez de dirigir un grupo, acompañar a alguien, porque es hermoso y está dirigido a personas que ayudan y guían a grupos y guían a una comunidad. Entonces les da consejos prácticos San Pablo. Entonces va dirigido a sus colaboradores. Timoteo era el que acompañaba a la comunidad de Éfeso y Tito la comunidad de Creta. Su contenido, netamente pastoral, de acompañar a la comunidad. Pues se escriben normas y consejos para la buena marcha de estas comunidades, dejando claro también las amenazas que habían, sobre todo de falsos maestros que venían con otras doctrinas, o de los judaizantes, que ya hemos hablado mucho de este tema, ¿no? Entonces son orientaciones para la organización de la iglesia y la función de los ministros. Las cartas a Timoteo, por ejemplo, y Tito, contienen cuál es el rol del diácono con su esposa, cuál es el rol del presbítero, cuál es el rol del episcopo, y les va diciendo los requisitos, cómo hay que aceptarlos, si alguien realmente se siente llamado a esta vocación, cómo tienen que ser. Es bastante interesante, hermanos, porque también nos muestra los inicios de cómo se está organizando las primeras comunidades a lo que es hoy en día, también con sus diáconos, sacerdotes, presbíteros y sus obispos. Entonces es bastante interesante. Tienen un tono sencillo y familiar. Pablo habla a sus amigos y les da consejos desde su experiencia. También desde la preocupación de Pablo para cómo acompañar estas comunidades. ¿Quién era Timoteo? Era un joven, hermanos. Primero, un punto importante. Es un joven ministro. Un joven al que se le da esta gran misión. Entonces, esta carta también está dirigida con especial énfasis a los jóvenes que toca un ministerio de acompañar a personas, que toca algún cargo de servir a nuestra comunidad. Entonces es hermosa. Timoteo acompañó a San Pablo como el hijo acompaña a su padre. ¿Quién era Timoteo? Su papá era un gentil, un pagano, y su madre una judía piadosa cristiana. Entonces, Timoteo se dice en varios lugares de las escrituras del Nuevo Testamento que acompañó en varios de los viajes de San Pablo, y San Pablo le tenía gran cariño a este joven. Por eso le da esta importante responsabilidad. Esta carta y la siguiente se consideran la carta magna del joven ministro cristiano, llamado a una función de acompañar. Ambos están llenos porque son dos, la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Ambas cartas tienen un tono pastoral, pero también hablan con un tono paternal, hermanos, y rebozan de cariño. En el Nuevo Testamento, como les decía, aparece varias veces el nombre de Timoteo como un gran acompañante en los viajes de San Pablo. Por ejemplo, la primera vez que San Pablo estuvo en la cárcel, lo acompañó. Y finalmente Pablo le encarga el acompañar a la iglesia de Éfeso, que también, hermanos, era una comunidad que recién estaba empezando a caminar. Entonces, gran responsabilidad para Timoteo. Realmente podemos rescatar en Timoteo su fidelidad, que lo acompañó a San Pablo en las buenas y en las malas. Debía ser muy joven cuando el apóstol ruega a los cristianos de Corinto que le traten con respeto cuando le envía a esta misión, y mucho más cuando le toca presidir la iglesia de Éfeso. Los datos de la primera carta inducen a pensar que Timoteo está al frente de la comunidad cristiana ya establecida y asentada, pero también con las dificultades de caminar en los primeros pasos de la fe. El ambiente pagano y las doctrinas desviadas y algunos falsos maestros hacían que también había problemas en las comunidades. Entonces San Pablo en estas cartas va a darle consejos de cómo tratar estos temas, para que Timoteo se mantenga fiel en mantener la doctrina que ha aprendido y estimular a todos los cristianos a hacerse fieles, a crecer en la virtud. Pero hermanos, también a Timoteo y Tito les dice que deben ser ejemplos de fe.
No se trata solo de un consejo de lo que tienes que hacer y cómo tienes que organizar, porque en estas cartas encontramos que empieza también desde uno, de cómo deben acompañar estas comunidades con docilidad, sin enfrentamientos, con paciencia, con amor. Entonces, hermoso también para los líderes. En cuanto a la segunda carta a Timoteo, es realmente bastante entrañable e intensa, con alusiones personales. Pablo le exhorta insistentemente a perseverar en la predicación y en su ministerio, sin miedo a los sufrimientos externos ni a la fatiga interior. Le advierte que van a haber sufrimientos, dificultades e incluso cansancios, pero le anima a conseguir la mejor corona, la corona de Cristo. Ahora, vamos a pasar a la carta de Tito. ¿Qué nos habla la carta de Tito? Es bastante parecida a la primera carta a Timoteo. Igual es bastante breve la carta a Tito, que les invito a leerla igual. Tito fue hijo de padres paganos, no creyentes, no judíos, y fue convertido por San Pablo. Y entonces hay un tono igual bastante cariñoso a Tito. ¿Qué sabemos de Tito en la Biblia? Sabemos que acudió a Jerusalén con Pablo y Bernabé al primer concilio de Jerusalén, a esta gran asamblea que se dio entre los apóstoles para definir cómo debería ir la iglesia en este tiempo, ¿no? No sabemos si acompañó a Pablo en su primera prisión en Roma, pero sabemos que Pablo fue con Pablo a la isla de Creta y Pablo se va y se queda Tito encargado de acompañar a esta comunidad en la isla de Creta. Posiblemente era una comunidad también con dificultades y bastante difícil, se decía de los cretenses en ese tiempo, ¿no? Pero Pablo lo anima a acompañar a esta comunidad. Entonces, Tito debió permanecer en Creta hasta que Artemas y Tíquico llegaron para relevarlo. Como a Timoteo, el apóstol le encomienda a Tito la tarea de organizar y acompañar esta comunidad y de defenderla de los errores que comenzaban a difundirse. Ya lo dijimos, ¿no? Tanto las costumbres paganas, la relajación en cuanto a trabajar en su persona en las virtudes y también los judaizantes. Pablo aconseja a Tito sobre cuestiones pastorales y lo anima a conducirse siempre de forma ejemplar. Si queremos acompañar una comunidad cristiana, tiene que empezar desde nosotros. También nosotros trabajando en los valores, en las virtudes, creciendo en nuestra relación con Dios, también en todos nuestros aspectos personales. Y le dice, y acompaña a los fieles, no importa su edad, su sexo o su condición social. ¿Qué nos dicen estas dos cartas pastorales en conclusión, ¿no? ¿Cuáles son sus mensajes centrales? La idea central de estas cartas pastorales es la salvación, hermanos. Se está constituyendo las primeras comunidades. ¿Y cuál es la función de las primeras comunidades? Llevar y hacer conocer el amor salvífico de Jesús, que Jesús tiene un plan, que quiere salvar a toda la humanidad. Y esa es la comunidad cristiana, debe ir creciendo en amor para ya vivir este misterio del reino de Dios aquí y ahora y también anunciar este mensaje a todo el mundo, a pesar de las dificultades que encontrarán. A Dios se le nombra como el Salvador, el que vino a traer la salvación. Y quieren estas dos cartas mostrar que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es una hermosa carta dirigida a los líderes que acompañan estas comunidades y nos da reflejos de cómo eran los primeros pasitos de las comunidades cristianas. Qué bonito, hermanos, es ver nuestros orígenes como iglesia, porque ahí partimos. Fuimos fundados por Jesús. Venimos fundamentados en los apóstoles. Estos son nuestros orígenes, hermanos. Y es bueno volver a estas cartas para volver a nuestro primer amor, a los orígenes de cómo empezó nuestra iglesia, para cómo afrontar también los nuevos problemas que vienen en el siglo XXI. Estas cartas nos hacen notar
que la iglesia, la comunidad cristiana, prolonga y actualiza. ¿Qué significa? Que hace presente hoy y ahora la acción salvadora de Dios. Queridos hermanos, Dios se vale de nosotros, de cada uno de nosotros, para poder salvar a la humanidad. Entonces es una gran responsabilidad, pero no solo lo hace de manera individual, sino a través de la comunidad, de la iglesia, hermanos. Dios puede salvar y quiere salvar a las personas. Nos necesita, pero no solos, sino en comunidad. Y esto puede hacerlo porque Dios es la cabeza, Jesús es la cabeza de esta comunidad. Los cristianos alcanzan su propia salvación, nos salvamos a nosotros mismos a través de las buenas obras y a través de ir creciendo, hermanos, en nuestras virtudes, de ir creciendo en la medida en que nos hacemos más parecidos a Jesús. Entonces estas cartas también son un llamado a que nos perfeccionemos para ser como Jesús aquí y ahora. Y para terminar, queridos hermanos, unos pequeños versículos hermosos de estas cartas, ¿no? La carta segunda de Timoteo nos dice, en el capítulo 2, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hermanos, no nos van a venir los frutos solos. Requiere que sembremos la semilla, la cuidemos, y muchas veces como la semillita empieza de poco. Pero Dios está detrás, y si Dios está detrás, tiene garantizado que va a crecer y va a ser grande, aunque a veces no nos toque ver los frutos. Pero tenemos que trabajar, hermanos. Quien siembra mediocremente, cosecha mediocremente. Queridos hermanos, tenemos el mejor trabajo como cristianos, anunciar a Jesús, así que mucho ánimo. Segundo, igual de Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, tenemos algo grande en medio de nosotros, en nuestros corazones, el Espíritu Santo, que está atento a nuestras necesidades, está atento a hablar por nosotros. Cuando no sepamos qué consejo dar, pidamos el Espíritu Santo. Tenemos un Espíritu Santo no de cobardía, de fortaleza, de poder. Si pedimos el Espíritu Santo, Él viene y lo puede todo, hermano. Solo confiemos. Y el último versículo. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con Jesús, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué nos dice, hermanos, esto? Porque es bien profundo. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Porque ni la muerte puede acabarnos, hermanos. Más aún cuando tenemos al resucitado. Si sufrimos, hermanos, tendremos una gran recompensa. El que sufre por Cristo le espera una gran corona en el cielo. Y ciertamente sufriremos, hermanos, porque los discípulos tendrán el mismo destino que su maestro en la medida que son fieles. Si le negamos, Él nos negará. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cada quien decide libremente optar por Dios o no. Jesús no puede obligarnos. Jesús nos propone y cada quien decide optar o no optar. Si no optamos por Dios de manera explícita anunciándolo o implícita con nuestra vida, entonces Él no puede entrar a nuestro corazón. Pero qué hermoso lo que sigue. Si somos infieles, Él permanece fiel. Hermanos, en nuestro camino cristiano también podemos caer, resbalarnos, caer en infidelidad a Jesús. Pero Él siempre va a ser fiel. Negarle es rechazarle nuestros corazones, pero amarle y a veces caer en infidelidad porque mi debilidad pudo más, el Señor siempre nos acoge en la mano, nos levanta a pesar de nuestras infidelidades, porque lo que le importa es tu corazón sencillo, que le diga, sí Señor, hasta el final, aunque a veces caiga, Él siempre te va a levantar, aunque seas infiel, Él siempre va a ser fiel.
Queridos hermanos, con esto damos por terminada las cartas de San Pablo. Realmente son hermosas cartas que vienen a acompañarnos, a guiarnos. Les invito a que podamos leer estas cartas, encontrarnos con Él, con la palabra de Dios, porque tiene una magia especial cuando la leemos también todo el libro de golpe. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes quienes nos han acompañado en este curso bíblico. Les recordamos que si tienen alguna pregunta pueden escribirnos a la página del Facebook de la Parroquia Jesús Obrero. Muchas gracias, tengan buenas noches.